Buenas tardes, el tema que hoy vamos a presentar es arquitectura líquida y el grupo está conformado por Díaz Carvajal Maya, Ávila Pérez Luis, Vallejo Hurtado Najaira, Sagredo Sengoku Andy. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre qué es la arquitectura líquida. El término arquitectura líquida fue acuñado por el diseñador y artista Marcos Novak en la década de los 90 y ha influido en grandes arquitectos como Zaha Hadid o Frank Henry. El arquitecto Marcos Novak se expresaba de la arquitectura líquida de la siguiente manera. La arquitectura líquida es una arquitectura cuya forma es contingente al interés del usuario, una arquitectura que se abre para acogerme y se cierra para defenderme, una arquitectura sin puertas ni pasillos, donde la próxima habitación está siempre donde la necesito y es como la necesito. Esta arquitectura se define como líquida por su meabilidad y mutabilidad, experimentando una expansión conceptual gracias a la información, es decir, a la arquitectura cibernética basada en la construcción en entornos artificiales con base a las nuevas tecnologías. Estos patrones permiten pensar en las construcciones más allá de sus propias dimensiones espacial y temporal, trascendiendo los contextos tradicionales para adaptarse a las necesidades humanas conforme éstas vayan surgiendo durante la vida útil de las construcciones. Entonces podemos decir espacialmente hablando que la capacidad de ser mutable y maleable son características principales, aplicándose al tiempo y a las necesidades espaciales, ya que los sitios no definen de antemano las posibles necesidades de los usuarios, sino que se adaptan a ellas. La teoría de la arquitectura líquida apunta a una transformación constante del espacio. Más allá de ser una metáfora, es un lugar maleable en su interior. Es la manera de relacionarse con su contexto, el cual es capaz de absorber la necesidad del usuario. Durante el inicio del siglo XX, Le Corbusier se comenzaba a perfilar como el icono de la arquitectura del movimiento moderno. En sus textos define a la vivienda como la máquina del habitar, que era un espacio construido por los elementos que trabajaban de manera óptima para su función. En este sentido, el espacio interior de las viviendas se delimita en lugares de paso y de permanencia. Se crean recintos para cada una de las actividades como dormir, trabajar, estudiar, asearse o cocinar. También se estableció una relación inquebrantable entre la forma y la función y a la vez entre la función y el espacio. Esto trajo como consecuencia la pérdida del espacio singular del habitante, que fue distanciado de manera abrupta su manera de habitar. Durante el movimiento moderno, el usuario es parte de una estadística que generaliza sus acciones en vez de singularizarlas. Las grandes unidades de las viviendas se centraron en resolver el problema de déficit creado a partir de las guerras mundiales, pero no se establece una relación directa con el usuario. La búsqueda del espacio singular del hábitat pierde protagonismo frente a los problemas de la sociedad. De esta manera se conforma un momento de mayor distancia entre la casa y la morada del ser, posterior a la segunda mitad del siglo XX. El modelo de vivienda moderna racional es puesta en crisis a la par del racionalismo. En el libro de la forma del siglo XX se describe la caída del racionalismo de la manera siguiente. A partir de los años 40, el racionalismo dominante empieza a entrar en crisis y se pone en evidencia la desilusión radical acerca de la desmedida confianza en la razón, que pasó a ser interpretada como un mecanismo que empobrecía y reducía las complejidades y cualidades de la realidad. En oposición a esta postura surgen propuestas que permitían la variabilidad del interior a través del cambio de elementos como acciones simples como rotar, pivotar y empujar. Aproximaciones al concepto de arquitectura líquida. El estudio de la arquitectura líquida deriva de un nuevo modelo de entender la contemporaneidad, basada en la capacidad de concederle a la realidad una cualidad física a partir de una materialidad distinta, la cual se fundamenta en el cambio de paradigma que la condición inestable y fugaz del tiempo les atribuye a elementos configuradores de una época, tales como el espacio, la materialidad, los flujos de las personas, entre otros. En arquitectura, la condición de liquidez nace como una metáfora para poder describir espacios que tienen la capacidad de transformarse a partir de los cambios que suceden a su alrededor y su irremediablemente lo hacen mutar como si de un líquido se tratase. El término arquitectura líquida se desarrolla a partir de la traslación a la arquitectura de los conceptos del sociólogo Sigmund ha utilizado para poder calificar la sociedad actual. A la par de las reflexiones en el ámbito arquitectónico, han surgido otras inherentes a este tema.
escrita por Toyo Ito e Ignacy, que reflejan en escritos orientados a la arquitectura de finales del siglo pasado y el actual. Han estudiado el fenómeno de estas edificaciones, aportándoles a las cualidades de fluidez y liquidez, por ser espacios de transformación simple y con la clara intención de albergar momentos determinados, diferentes usos en un mismo espacio. En la arquitectura líquida, que deriva de flujos y relaciones ocurridas en un sistema de capas de información asociadas para poder crear espacios más allá de la flexibilidad. En ellos la primacia del tiempo es el factor clave en el registro y la importancia de las diversas transformaciones a las que estas construcciones, prisioneras del tiempo y liberadas de la idea de la permanencia, son sometidas. La arquitectura, como señala Ignacy de Sola Morales, es una arquitectura más de un tiempo que del espacio. Conserva la definición tradicional del espacio, pero su condición líquida la hace cambiar constantemente. Es capaz de alojar varios tipos de uso en un mismo lugar, por lo que la idea de un espacio culminado pierde importancia y se hacen válida sus sucesivas transformaciones y la manera en la que éstas se implantan sin sacrificar lo espacial de la arquitectura. Aproximaciones al concepto de arquitectura. Otro aspecto de la arquitectura líquida. De acuerdo a los textos revisados sobre la liquidez en la sociedad contemporánea y la manera en la que ésta ejerce una influencia directa sobre la arquitectura, es posible hacer las siguientes acotaciones. Para definir aspectos de la liquidez en la arquitectura, los autores han necesitado realizar comparaciones con momentos previos de la historia en la arquitectura, por lo que puede afirmarse que la arquitectura líquida, como un concepto independiente, aún no ha encontrado su fundamento concreto. El término líquida, utilizado para poder definir este tipo de arquitectura, remite a un tipo de edificación que no es materialmente posible. Por el momento, no existen espacios que utilicen los fluidos como base para la construcción arquitectónica. Por lo tanto, el concepto de arquitectura líquida refleja una imagen imposible que hace que pierda validez. Sin embargo, el término transgresor que capta la atención del espectador al referirse a un fenómeno imposible
pero que al entrar en detalle habla de una problemática contemporánea, tangible y objetiva, que la hace una reflexión válida e inherente al estudio del siglo XXI. Las obras referidas por los autores para poder apoyarse en la definición de la liquidez responden a un fenómeno de la contemporaneidad, son reflejos fieles a la arquitectura y la realidad del siglo XXI. Existen cualidades inherentes a esta arquitectura que se describen de una manera muy clara en todos los textos citados, los cuales atribuyen cualidades particulares y específicas como el uso de espacios libres, flexibles, polivalentes, cambiantes y en definitiva, lugares en los que el tiempo representa un elemento fundamental en cuanto al que permite el registro de los cambios que suceden en estas arquitecturas, donde lo único seguro y constante es el cambio. Se rescata del estudio de la modernidad líquida de manera de describir los fenómenos contemporáneos desde una perspectiva material inestable como líquida, lo cual permite delinear una realidad imprecisa a la que quizás haya que permitirle una mayor distancia para delimitar sus contrastes y diferencias con la época anterior, aunque ya permita hacer observaciones asertivas. Según lo analizado hasta el momento, es posible que la contemporaneidad derive de dos escenarios válidos y coherentes. Puede mantener este periodo de indefinición y solidificar sus cualidades específicas, o puede tomar la liquidez como materialidad cambiante, flexible, característica de este momento de la historia. A partir de esto, la arquitectura, aunque materialmente no pueda ser líquida, si se encuentra en la sociedad, debe responder a esta sociedad que reclama cambios en un tiempo mucho más corto que tradicionalmente podía transformarse el espacio. En este sentido, si consideramos las ideas de Mies van der Rohe, que enuncian, la arquitectura depende de su época, es la cristalización de su estructura interna, el lento despliegue de su forma. Esta es la razón por que la tecnología y la arquitectura están íntimamente relacionadas. Nuestra esperanza es que logren crecer juntas, que algún día sea reflejo de la otra. Solo entonces tendremos una arquitectura digna de su nombre, arquitectura como un verdadero símbolo de nuestros tiempos. Se obtiene una arquitectura, símbolo de una época de tiempo, fugaces y dinámicas inestables, que sin duda pueden aproximarse a la idea de un espacio líquido. No obstante, la arquitectura líquida es un fenómeno contemporáneo que no se encuentra definido en su totalidad, ya que aún se perciben espacios fundamentales en los textos que la describen, y ninguno de los autores apunta a una obra que pueda ser analizada como un espacio líquido, que se contribuya a partir de la velocidad de los flujos y la inestabilidad del tiempo. En este sentido, por ahora su definición no puede ser más que una aproximación basada en la información publicada, la cual se fundamenta en la construcción de oposiciones a momentos previos en la historia. Gracias. Estrategias arquitectónicas para la definición de la arquitectura líquida. Si bien la arquitectura líquida se refiere a la dilatación y manipulación del tiempo, esta arquitectura es característico de la época contemporánea. Buscaba la supresión de la distancia que existe entre el espacio habitado por el hombre y la casa diseñada por el arquitecto. Durante las últimas décadas del siglo XX y XXI, se afirma la concepción de una sociedad diversa, múltiple, compleja y por lo tanto inabarcable en una sola idea de habitar. La investigación presentada se enfoca en la localización del espacio líquido en obras japonesas contemporáneas. Esta arquitectura está llena de ideas renovadas de la tradición arquitectónica oriental, de donde se extrajeron estrategias proyectuales que aproximan la definición del espacio desde una perspectiva líquida. El sociólogo Zygmunt Bauman la ha calificado como sociedad líquida. Dentro de este contexto, la arquitectura líquida puede significar para el hecho constructivo precioso, estable, sólido y permanente. Esta imposibilidad intenta describir una arquitectura la cual es maleable en su interior, en la que el espacio ha perdido su estabilidad y determinación. Sin embargo, esta imposibilidad se convierte en posible mediante la creación de un campo espacial,
Por lo tanto, la arquitectura líquida emerge contenido dentro de un borde estable que le permite transformarse de acuerdo a las percepciones, experiencias y necesidades de su ocupación. Método de diseño. Cuando hablamos de un método de diseño arquitectónico, entenderemos de ello como la aplicación de técnicas y procedimientos para lograr una espacialidad arquitectónica óptima. Como dice Jeffrey Broadbent, son maneras de reproducir lo que pensamos, es decir, creamos. Uno de los métodos de diseño que trabaja la arquitectura líquida es denominado diseño generativo, un método que en su proceso es asistido por programas de diseño en el ciberespacio. Existen muchos programas para este fin, desde simples hasta los complejos, y cada día van mejorando sus herramientas virtuales. Para conocer de manera rápida cuál es la diferencia de métodos convencionales con los que son asistidos los programas de software, comparemos estos métodos de diseño para una arquitectura líquida con los métodos convencionales. El método convencional y el computacional contienen los mismos factores en su proceso. La diferencia está en las herramientas que usan. Los convencionales plasman sus ideas en papel y en las obras. En cambio, en el diseño computacional plasman sus ideas en un ordenador y simulan todas las construcciones a fin de evitar errores en obras. Al comparar estos dos, notamos que las herramientas virtuales son elementales en nuestra era. Más aún en ramas de arquitectura e ingeniería, se debe evitar deshumanizar el acto de crear, es decir, la máquina no piensa, solo es una herramienta. Mientras la usemos con este fin de optimizar tiempo y dinero en los resultados. En la arquitectura líquida existen dos métodos de diseño. La primera, diseño generativo, que se subdivide en sistemas de combinaciones y sistemas pasados. En la segunda, diseño paramétrico, y se subdivide en parámetro funcional y parámetro constructivo. También existen algunas bases teóricas que son importantes para la investigación. La primera teoría, que es de Marcos Nova, define que este tipo de arquitectura es virtual, es decir, la arquitectura que está siendo diseñada en el ciberespacio. La noción de lo virtual se hará real gracias a las nuevas tecnologías. A este proceso Marcos lo denomina líquido. Este proceso es fluido y flexible a diferencia de otros procesos de diseño. La segunda teoría es de Zygmunt Bauman, que define la arquitectura como una metáfora aplicada a la sociedad. Es decir, es lo que vivimos hoy con la modernidad líquida, porque todo es cambiante e incierto. Bauman lo describe comparando el sólido, quien conserva su forma, con el líquido, quien puede transformarse. A esta propiedad la denomina flexibilidad. En su libro Modernidad líquida, explica la sociedad del siglo XXI como una sociedad líquida que necesita de una arquitectura líquida que responda a este usuario, que es resultado del cambio continuo de la sociedad. En la época de las revoluciones, cuando primaba una sociedad encajada en un cubo sólido que impedía cualquier movimiento fuera de lo normal por la sociedad, es donde la idea de fluir y derribar todo obstáculo que lo impida surge. Esa fluidez que se adquiere más tarde nos permite evolucionar en todos los campos de estudio. Lo nuevo que se crearía sería no predecible, pero muy confortable a la vez.
es una libertad que te permite construir tu propio molde para habitar nuevo y mejor que antes. En la tercera teoría, que es de Ignacy Sola Morale, hace una reflexión del estado actual de la arquitectura y nos comparte su preocupación por la construcción de arquitectura que ha olvidado su esencia del habitar. Sola hace un llamado a los nuevos arquitectos para dejar de crear objetos que con el tiempo se vuelven obsoletos o solo se crean objetos arquitectónicos para satisfacer egos o vanidades. Nos presenta la arquitectura líquida con dos principios arquitectónicos, movimiento y la duración. Resume su concepto en un objeto, la cinta de Moebius, por tener una permanente. Sintetiza su teoría comparando la arquitectura líquida con otros estados en el que se desarrolla la arquitectura. Bien, yo les voy a hablar sobre Marcos Novak, un representante de este estilo arquitectónico. Dentro del contexto de lo digital, el arquitecto Marcos Novak es catalogado como un nómada global y un diseñador cibernético. El término arquitectura líquida fue acuñado por el transarquitecto, diseñador y artista Marcos Novak, que fue en la década de los años 90, y que influyó en la producción arquitectónica de importantes profesionales como Zaha Hadid o Frank Gehry. Novak decía que la arquitectura líquida es una arquitectura que respira, pulsa, salta en una forma y cae de otra. Una arquitectura que se abre para acogerme y se cierra para defenderme. Una arquitectura sin puertas ni pasillo. Esta arquitectura se define como líquida por su maleabilidad y mutabilidad, experimentando una expansión conceptual gracias a la informática, es decir, a la arquitectura cibernética basada en la construcción de entornos artificiales con base en las nuevas tecnologías. Estos patrones permiten pensar en construcciones más allá de su propia dimensión espacial y temporal, trascendiendo los contextos tradicionales para adaptarse a las necesidades humanas conforme éstas vayan surgiendo durante la vida útil de las construcciones. Uno de sus ensayos del arquitecto, Arquitecturas líquidas en el ciberespacio, se popularizó tanto que ya ha sido traducido a las principales lenguas del mundo. Para él también la arquitectura como herramienta proyectual flexible es capaz de dar respuesta a las más diversas situaciones. Su potencial como disciplina fluida se subraya al destacar su versatilidad como elemento adaptable, más allá de lo tectónico y sólido de su eventual ejecución. Novak ha proyectado numerosos prototipos, laboratorios e instalaciones reales que siguen siendo arquitecturas líquidas, con recursos de tipo mecánico, dando la impresión de encontrarse entre el mundo físico y el mundo virtual, utilizadas incluso mediante sensores. Bueno, además de numerosas conferencias y congresos sobre temas digitales, Novak ha participado en muchas exposiciones internacionales en museos y galerías de todo el mundo. Gran variedad de sus obras arquitectónicas se ve relacionadas con esta configuración espacial planteada por Novak. Bueno, y hablando uno de entre sus proyectos más famosos, tenemos el Turbulent Topologies en Venecia, Italia, en el 2008, que el título de la exposición es Topologías turbulentas, que eso alude a cuando el espacio vivido resulta ser un elemento fluido, siempre diferente de sí mismo. Y la exposición se centrará en una gran instalación interactiva con la que Marcos Novak conecta con su teoría de la arquitectura líquida. Luego tenemos el Weg Even Transport en Rotterdam, Holanda, en el año 2000, que él decía que nuestra intención era construir dos prototipos, uno en Los Ángeles y otro en los Países Bajos, pero al final solo se realizó nuestra versión. Esta fue una oportunidad única para construir el primer prototipo virtual de una estructura receptiva y en esencia proactiva. Construimos una arena interactiva cubierta con una serie de sensores infrarrojos ubicados en el techo. Y que bueno, la arena se dividió en 3 zonas concéntricas que desencadenarían una interacción específica con el entorno virtual proyectado. Y también tenemos el Archilab Prague Center Orléans en Francia en el año 2000 también.
Desde el principio de la década de 1980, cuando el ordenador doméstico estaba aún en pañales, Marko Novák mostró su interés por las aplicaciones e instalaciones de la herramienta digital de la arquitectura. Fue uno de los primeros teóricos de la ciberarquitectura, esa arquitectura del ciberespacio, líquida, fluida, en movimiento, construida por la información para ocupar el espacio de la información. Más que un instrumento de dibujo y representativo, para Novák, el ordenador era una nueva herramienta que abre nuevas perspectivas, generar familias complejas de formas mediante algoritmos matemáticos, añadiendo una cuarta dimensión, el tiempo. También Novák insiste en el aspecto biológico de esta arquitectura, que también está sometida desde ahora al principio de la evolución de la especie. El concepto de transarquitectura marca esta búsqueda de simbiosis entre la fluidez del espacio virtual y lo real. Mientras los entornos simulados se multiplican, Marcos Novák propone complementar el concepto de inmersión con el de eversión, que invierte su lógica para releer y modificar el espacio cotidiano con el criterio. Para concluir, se puede decir que estos aportes de Marko Novák han proporcionado el cambio que entrelaza el diseño, la arquitectura y la ingeniería, con las nuevas interpretaciones de los proyectos, las presentaciones, el análisis estructural gráfico y todas las técnicas nuevas ligadas al mundo cibernético. Y bien, ahora también les hablaré sobre Zaha Hadid, una arquitecta muy famosa y muy reconocida por muchos. Bueno, fue una arquitecta que perteneció al estilo deconstructivista, fue una arquitecta iraquí que pasaría a la historia por ser la primera mujer en recibir el premio Pritzker de arquitectura en el año 2004, que además recibió el premio Mies van der Rohe y en el premio Stirling en el año 2010 y el 2011. Bueno, también fue nombrada la reina de Inglaterra como comendadora de la Orden del Imperio Británico y en el año 2015 se convirtió en la primera mujer en recibir la medalla de oro de RIBA, que es el Colegio de Arquitectos Británico. A estas alturas, cualquier proyecto de Zaha Hadid ocupa las páginas de la prensa mundial. Sus edificios sinuosos han demostrado que es posible enfrentarse a la arquitectura desde otra sensibilidad más tecnológica y menos angulosa. Entre sus proyectos más notables tenemos el Centro Cultural Heydar Aliyev, que podemos destacar que de este centro cultural, el Centro Cultural Heydar Aliyev, que se encuentra en la capital de Azerbaiyán, Bakú, fue construido en el año 2013, contando con diversas instalaciones como un museo con salas de exposiciones, un centro de conferencias, así como oficinas. En sí, este proyecto arquitectónico fue creado por Zaha Hadid con la intención de transformar y lograr ocupar un lugar central en la vida cultural de la ciudad y del país. También acompaña las variaciones dentro de la unidad con un diseño continuo de autotransformación en todas las direcciones. Hay poco sentido del límite y ninguna indicación de terminación. Es una inmersión en un baño de espacio. Con una apariencia ligera, el Centro Cultural Heydar Aliyev da la sensación de ser todo forma, sin estructura, pero sus formas enmascaran una ingeniería extrema. También tenemos el Centro Acuático de Londres, construido para los Juegos Olímpicos del 2012. Este está entre sus obras con más repercusión internacional que la encontramos en el Centro Acuático de Londres, diseñado para acoger las pruebas acuáticas durante la celebración de los Juegos Olímpicos de la capital británica en el año 2012. Este edificio fue constituido por una cubierta ondulada que nace del suelo como una onda, simulando el volumen de las piscinas, donde se practica la natación y el buceo, inspirándose en la fluidez geométrica del movimiento del agua. Bueno, este edificio con gran flexibilidad ha impresionado a muchos espectadores, al tiempo que quedará como legado a la ciudad, detonándola de un escenario de gran comodidad para eventos multitudinarios. El centro acuático se prevé de un eje ortogonal que es perpendicular al puente de la ciudad de Starford. Bueno, también tenemos el Museo de Arte Nurágico y Contemporáneo Mediterráneo, que bueno, este equipo encabezado por la arquitecta resultó ganador del concurso que organizó la región de Cerdeña en colaboración con la revista Domus y el Politécnico de Milán para acoger el proyecto para el Museo de Arte Nurágico y Contemporáneo. Está ubicado sobre la bahía en San Elia en
Cagliari, Cerdeña, Italia, junto a la zona portuaria. La idea del proyecto es crear un nodo de intercambio cultural cumpliendo con los 5 propósitos elegidos en las bases del concurso. Como metáfora para la imagen del proyecto se tomó la de un arrecife coralino de dinámica forma y acentuado carácter cultural que le confieren sus grandes chimeneas truncas que se abren al cielo y decenas de perforaciones que conectan visualmente el exterior con el interior. Así la masa del edificio deja de ser un sólido amorfo para convertirse en una estructura esponjosa a la que puede imaginar una interacción constante a las actividades internas con el exterior. Fue dividida en 3 etapas. En la primera, formado por el hall principal y todos los espacios necesarios para el equipamiento técnico, actividades relacionadas con la comunicación, una parte del gran centro de conferencias y las oficinas relacionadas con el management y marketing del museo. La segunda etapa completará los espacios de exhibición y agregará otro tipo de biblioteca y el centro de conferencias. Esta fase le dará una nueva frente al patio de entrada del complejo. Y la tercera etapa comprende la extensión de la fase 2 hacia la ciudad de Cagliari. Es un edificio aislado en el que funcionarán los laboratorios de investigación. Estará conectado con el resto del museo mediante una gran carpeta que contará con vistas hacia el mar y un lugar para las performances experimentales que se generan en el edificio. Y bien, según Zaha Hadid, esta arquitectura tiene que ver con el rumbo de la vida contemporánea. No pueden ser moldeadas hoy en día con simples cuadrículas y cubos platónicos de la era industrial. Ella también decía que hoy en plena era digital, en el siglo XXI, las vidas de las personas son mucho más flexibles y globalizadas y tenemos que tratar problemas sociales mucho más complicados que aquellos programas sociales del siglo XX industrial. Esto requiere una arquitectura nueva, una arquitectura fluidez.